Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Jueces. Yo traté de predicar en este texto hace 2 semanas y no lo pude hacer porque se fue la luz y no salimos bien. O sea, no que la enseñanza se fue por otro lado porque estaba oscuro, pues, y no iba a estar ahí yo en la oscuridad y la gente ni podía ver la Biblia. Entonces me quedó pendiente este tema que lo estamos viendo en Familias en Victoria, pero que me quedó claro que debíamos de predicar, y les dije incluso a los hermanos que lo iba a predicar, no en familia, sino que en otro mensaje, en otro tiempo en la iglesia. Así que vaya conmigo a Jueces 6, versículo número 36. Vamos a hablar del vellón y el rocío, que nos quedó pendientes, o sea que no sacamos el sermón, ¿verdad? O sea, se nos quedó a medias, bueno, ni a medias, ni tan siquiera introducido, se nos quedó el vellón y el rocío. Muy bien, esto a mí me inquietó mucho. Si quieres, siéntense porque han estado paraditos en la administración y me quedó aquella cosita que no terminamos de desarrollar, ¿verdad? Entonces andaba yo buscando algún tema, entonces me recordé que no habíamos desarrollado el sermón, así que lo vamos a leer 36 al 40. Vamos a leer la palabra de Dios. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a ministrar. Ayúdanos, bendito Señor, con la cantidad de situaciones que hay en nuestra vida que necesitan tu orientación, tu guía, tu respaldo. Oramos, bendito Señor, que la palabra que ministraremos sea liberadora, que exhortativa, que nos confronte, pero también que nos ayude, bendito Dios, a poder orientar nuestras decisiones. Ayúdanos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El capítulo 6 del libro de los Jueces desarrolla, digamos, la parte introductoria de lo que será el ciclo de Gedeón. Y este es un personaje bíblico antiguo testamentario cuyas características son importantes para nosotros, porque alrededor de toda la narrativa, Gedeón se presenta como un hombre que es tímido, es un hombre que no tiene la intención de querer hacer, digamos, grandes cosas en su vida, y Dios pone sus ojos sobre él, pero Dios lo levanta, le dice: tú vas a hacer estas cosas, vas a ser el libertador de Israel y vas a pelear contra los madianitas. Los madianitas era un pueblo nómada, de carácter nómada, que se dedicaban prácticamente a robarle las cosechas al pueblo, ¿verdad? Porque por la desobediencia que ellos habían cometido ante la situación de la idolatría, Dios los entrega a los madianitas para que los madianitas, exactamente cuando ellos iban a traer la cosecha, Israel iba a traer la cosecha a sus campos, los madianitas se las robaban, se las quitaban antes, les robaban los campos y ya ellos no podían recibir el fruto de su trabajo. Entonces, en este aspecto, en este escenario, es que Gedeón aparece también tímido, porque él está prácticamente escondido, y ahí donde él está escondido, ¿verdad? Prácticamente donde se hacía, digamos, la preparación de la uva, ahí donde él está limpiando el trigo. O sea, el trigo se limpiaba en la era afuera, públicamente, porque se necesitaba viento para cuando usted, ¿verdad?, tirara el trigo, pudiera limpiar la paja, ¿verdad? Entonces eso se hacía en público, afuera, en un campo amplio donde
usted limpiaba el trigo, pero él estaba escondido. Entonces, porque no quería que los madianitas lo hallaran. Entonces, allí Dios le habla y le dice: Gedeón, ¿verdad? Te voy a usar. Y todavía identifica que Gedeón tiene una fuerza que no la tiene, que él no la entiende ni sabe que la tiene, pero que está dentro de él. Y esto yo lo hablaba con los hermanos de lunes. Decía que hay mucha gente que tiene dentro de sí cautivo una capacidad terrible, grande, y no la pone en uso, sino que se frustra y dice: no, yo no lo puedo hacer. Pero Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. ¿Cómo le vas a decir valiente a un cobarde? Si Gedeón era un cobarde. Entonces, pero Dios no ve lo que somos, sino que Él ve el producto terminado de nosotros. Entonces, tal vez usted se ve ahora tímido, se ve ahora tal vez con un carácter, tal vez no en timidez, sino que un carácter al contrario, altanero, orgulloso. Pero Dios sabe lo que va a transformar en nuestra vida, qué es lo que va a hacer con nosotros. Y yo creo que Dios ve el producto terminado. O sea, Él tiene la capacidad de ver el futuro, sabe lo que quiere hacer con nosotros, con nuestras vidas. Y ese hombre tímido, ese hombre que no tiene ninguna característica humana para ser escogido, Dios lo ve y dice: a ti te escojo para hacer cosas grandes en mi pueblo. Entonces, la narrativa es preciosa porque Gedeón tiene que destruir la figura digamos, el altar de Baal y la imagen de Astarte. Entonces, él las destruye y se opone a los dioses con mucho miedo, por supuesto, porque en lugar de botar el altar de Baal, lo hace de día, lo hace de noche, escondido, porque tiene miedo. O sea, el tipo es un temeroso. Entonces, pero lo destruye. Se opone a los dioses de sus padres y dice: no, Señor, yo voy a adorar a Jehová, voy a adorar al Señor, al verdadero Dios. Entonces, después de esa destrucción del Baal, de altar de Baal y de la diosa Astarte, viene una selección donde se levanta un ejército para pelear la batalla. Entonces, ¿por qué lo explico? Les voy a explicar por qué. Porque el escritor bíblico quiere mostrarnos que antes de la guerra, antes de la batalla, Dios, ¿verdad?, se encargó de fortalecer a Gedeón. O sea, desde el versículo 32 y 33, uno pensaría que Gedeón va a la guerra, pero no. El escritor bíblico hace una pausa en el versículo 36 y dice: voy a incrustar este evento para que se sepa de dónde Gedeón tomó fuerzas, porque Gedeón no tiene fuerza, Gedeón es tímido. Entonces, lo que hace el escritor bíblico es tomarse los versículos 36 al 40, incrustarlos en medio de la batalla y decirnos que Gedeón tomó de esta señal la fortaleza para hacerle frente a sus enemigos. Entonces, note esto para que lo relacione. Mire, toda la porción de versículos desde el 32 hasta el capítulo 7, verso número 9, 1:9, ¿verdad? 7:1:9, habla de guerra, de batalla. Y en medio está la señal que pidió Gedeón. Solo note los primeros versículos, 6, 32, 33. Mira lo que dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiserreitas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Entonces ahí se le junta el pueblo a Gedeón. Todo el mundo dice: hey, Gedeón, Gedeón, queremos seguirte a la batalla. Pero ahí es donde el escritor bíblico se toma una pausa y dice: antes de la selección del ejército, vamos a meter los versículos 36 al 40 para darle al lector del capítulo un entendimiento de cómo Gedeón llegó a tomar valor. Lo que quiere decir el escritor bíblico es:
desde el verso 36 al 40, está la razón por la cual él tomó valor para enfrentar a sus enemigos. Entonces, notemos esto. ¿Por qué el vellón y el rocío? Muy bien, el texto está dividido en dos etapas. El versículo número 36 al 38 nos muestra la primera señal. La primera señal. El versículo 39 al 40 es la segunda señal, pero en reversa. Es decir, la primera tiene una caracterización, tiene un orden hacia adelante. Pero la segunda señal del versículo 39 al 40 tiene una relación hacia atrás. Es decir, hacer lo contrario de lo que se hizo en la primera señal. Por lo tanto, son dos, porciones muy específicas del texto bíblico donde podemos encontrar ahí cómo Dios obra, ¿verdad? El carácter de Dios a través de las señales. Muy bien. Ahora veamos un poco acerca de qué significa el vellón y el rocío. Primero, el vellón pues prácticamente es una porción de lana, ¿verdad? Entonces, prácticamente como tela que es, prácticamente si se pone debajo, se pone en el exterior y el rocío de la noche, ¿verdad? Se manifiesta por la cuestión de la madrugada. Lo que va a pasar con la lana, lo que va a pasar con la tela es que se va a mojar. Entonces, no es muy difícil entenderlo, ¿verdad? Porque si hay una lana, si hay un pedazo si hay un pedazo de tela y se expone al rocío, se humedece. Entonces, el rocío representa, ¿verdad?, prácticamente la respuesta de Dios. Pero yo le voy a explicar en este momento para que tengamos claridad. Entonces, tenemos dos elementos de prueba: el vellón y el rocío, para poder demostrar cómo se pueden pedir estas señales. Pero veamos entonces la duda de Gedeón. En primer lugar, la duda de Gedeón. Y esto, hermano, nos lleva a concluir muchas cosas. Veamos la duda en el verso 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Ojo, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en el 6:16. Dios le dijo a Gedeón: voy a usarte para liberar a mi pueblo. Voy a usarte para poder darle libertad a la nación. Vea lo que dice el 6:16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es decir, lo que le está diciendo Dios a Gedeón es como que estuviera un pueblo completo alrededor tuyo, apoyándote. Así vas a vencer a los madianitas. Ahora, ojo, en el 6:16 aparece que Dios ya le dio una palabra a Gedeón. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Mire lo que Gedeón quiere probar. Gedeón no es quien va a venir, y esto es algo muy trascendental. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere pedir señales para saber qué hacer. Pedir señales para saber qué hacer. Entonces, eso no es lo que está pasando aquí. Dios ya le dijo lo que va a hacer con él. Dios ya le dijo: vos vas a salvar a Israel. Tu mano saldrá victoriosa ante los enemigos, los madianitas. Entonces, ¿cuál es la duda de Gedeón? Ojo, ¿cuál es la duda de Gedeón? Si lo va a usar a él o a otro. Dios ya le dijo que por medio de él va a liberar, pero él no cree. Él no cree. Yo creo que no cree en sí mismo. No cree que Dios lo pueda usar a él para cosas grandes. Por eso es que el 36 nos da esa aclaratoria. ¿Por qué? Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Dice, o sea, la palabra clave es como has dicho. O sea, él ya sabe lo que Dios dijo. Y lo repite en el 37, en la segunda porción de versículo. En el final del 37 dice: lo has dicho. Lo repito otra vez. O sea, él ya sabe lo que Dios dijo. Ahora, esto nos da una postura clara. Mire, aquí hay gente que quiere saber la voluntad de Dios. Dios, dame una señal.
que mañana me hable fulano, que mañana me dirija la palabra, ¿verdad? Esto muchas veces se da cuando uno va a escoger una pareja, ¿verdad? Si es la persona correcta para mi vida, que se me quede viendo, ¿verdad? O que me hable él a mí. Eso es lo más absurdo que una persona puede pedir. ¿Cómo vas a creer que vas a depender de que una persona te hable para escoger tu pareja para tu futuro? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado, diga conmigo, inteligencia. Entonces, para casarse lo que se necesita es inteligencia. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues vea usted el muchacho. Si el muchacho ni se ha casado y es un gran haragán, que son las 11 de la mañana y todavía está dormido, ¿qué piensa usted que cuando esté casado va a estar levantándose a las 5? Es un gran haragán, hombre. Si ahora que usted es novia, ¿verdad? Por eso novio, ¿verdad? No ve, que está ciego, está ciega, ¿verdad? Entonces, si usted ahora que son novios, prácticamente esa persona le maltrata, le ofende, ¿qué cree usted que va a pasar cuando esté casado? Lo mismo, va a ser peor. Entonces, no apliquemos estas señales para casarnos, ni tampoco para tomar decisiones trascendentales. Ese no es el objetivo de Dios. Ahora, dejo claro algo. Las señales en ninguna parte de la Biblia aparecen como un método de decisión. Es decir, yo estoy consciente que el siervo de Abraham le pidió una señal a Dios y dijo: la primera mujer que me diere de beber, esa mujer es la que yo escogeré para mí, para mi Señor. Porque lo que andaba buscando el sirviente de Abraham es una esposa para Isaac. Pero ¿qué hizo? Puso una prueba y dijo: la que me dé de beber. O sea, necesitaba una mujer humilde, hospitalaria, una mujer con un carácter dócil. ¿Qué es lo que estaba presentando este siervo? No era tanto que le diera de beber. Lo que estaba presentando era el carácter de la mujer. Y eso es lo que menos vemos nosotros, el carácter de la persona. Cuando usted quiera decidir con quién va a pasar los últimos 30, 40 años de su vida, los próximos 40 años de su vida, ve el carácter de la persona. No vea si tiene pisto, no vea si, que mire, tiene la profesión o no la tiene. Sí, es muy bueno. Habrán hombres que no tienen una profesión, pero son las personas, o es la persona correcta para tu vida y no lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nunca Dios nos llama a pedir señales. Al contrario, cuando Jesús, los fariseos le dijeron: danos señales, Jesús se molestó. ¿Por qué? Porque le estaban pidiendo señales los fariseos. ¿Para qué? Para demostrar que era Dios. Entonces a Jesús eso lo ofende. ¿Por qué? Porque ya hizo milagros, ya hizo sanidad. ¿Y qué más quieren, pues? Entonces toda persona que pide una señal para creer en Jesús, lo que pasa es que Dios no se la va a dar. ¿Por qué? Porque ya sabe que no vas a creer aunque te den señales. Puede venir, ¿qué más señal? Que Jesús resucitó y no crees que Él es el Señor. Entonces no te va a dar señales. La Biblia no nos muestra eso. La Biblia no nos enseña eso. Y entonces, pastor, ¿por qué Gedeón pidió señales? Porque él está en otro tiempo. Diga conmigo, tiempo. Ellos no tenían, hermano, oiga bien lo que no tenían. No tenían la palabra de Dios. No tenían las escrituras. Usted que tiene las escrituras, usted que tiene la palabra, usted tiene que orientar su vida por la palabra de Dios y el carácter de Dios y lo que agrada a Dios. Si lo que usted quiere y anhela no agrada a Dios, no lo busque, no es de Dios. Y si no le basta tener la Biblia para tomar decisiones, entonces, hermano, estamos perdidos. Porque lo que va a pasar es que usted va a andar siempre sin saber lo que tiene que hacer, sin saber lo que Dios quiere para su vida. Entonces, yo siempre digo esto: mire, Dios no nos va a dar el plan completo, pero nos va a dar el siguiente paso que debemos de tomar. Y yo llevo mi vida así. Yo llevo mi vida en el sentido de: Dios, yo no quiero que me deje el plan, dame un paso nada más. Yo no necesito saberlo todo, solo necesito que me des un paso a seguir. Y Dios siempre, fíjese cómo yo sé que son pasos de Dios. Dios me los pone en el corazón. Dios me dice:
haz esto, habla con esta persona. Alguien me hablaba ayer, me dice, quiero que vengan a predicar usted, su esposa, a tal fecha. Y entonces después le escriben a mi esposa, la esposa del pastor que me invita, y le dice, mi esposo oró, pidió orientación al Señor y los escogidos fueron ustedes. Dice, o sea, qué bueno, ¿verdad? Que oraron, que pidieron sabiduría. ¿Por qué? Porque la gente no escoge así. Nosotros no estamos para seguir señales, estamos para seguir la palabra de Dios. Y eso es lo que orienta nuestra vida. Deje de andar siguiendo, Señor, que se mueva, ¿verdad? La estrella, que la luz aparezca. No, hombre, hermano, eso es una vida vacía de palabra. Es porque usted no conoce la palabra. Es por eso que anda pidiendo esas cosas. Ahora, el 36, nos revela que ya Gedeón sabía lo que Dios iba a hacer. ¿Qué es lo que quería saber Gedeón? Si iba a ser él. Porque él ya sabía, o sea, Dios ya le había dicho, vos vas a hacer, pero él no lo creía, él no creía en lo que Dios quería hacer con él. O sea, no creía lo que Dios iba a hacer con su vida, no creía. Entonces, veamos la prueba para que ya vayamos avanzando en el texto. Verso 37. Aquí diga conmigo sí y no. O sea, es una prueba positivo y negativo. Azul, negro, sí o no. Es así de fácil. Es decir, no le está pidiendo a Dios que le dé un discurso, no le está pidiendo a Dios que le dé una letanía, le está diciendo a Dios, solo responde con esto, ¿verdad? Sí o no, cerrado. Cuando las personas son demandadas, ¿verdad? En juicio laboral y a veces tienen que comparecer y hay que venir y pedir prueba, se le pregunta. Ahora ya lo omitieron eso, pero antes decía, diga si es cierto como en verdad lo es. O sea, que usted, ¿verdad? Usted contrató a esta persona desde la fecha fulana de tal, sí o no. Respuestas abiertas o cerradas, ¿verdad? La abierta es cuando usted tiene que explicar, ¿verdad? Pero cuando usted sí o no es una respuesta cerrada. O sea, no puede, no me diga, yo no quiero saber si usted anduvo con fulano, con mengano, eso no me interesa. Diga sí o no. Así debería ser nuestro carácter. Pero nosotros, hábleme mañana le digo. Mire, deme 2 minutos, deme 30 minutos. No, hombre, diga ya, hombre, si tu hablar tiene que ser sí o no, punto. No, tal vez no está en nuestro léxico. Tiene que ser sí o no y punto. Ahora, Dios responde con el mismo carácter. Entonces, cuando le dice Gedeón, vaya, él es el que se propone la prueba. O sea, no es Dios el que le dice, él le dice, mira, hace esto, respondeme. Mira lo que dice el 37. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces, mire bien, ahí está la palabra enfática. Entenderé. Ahí es donde él va a convencerse. Si el rocío está en la lana, será que él comprenda que es él el libertador. Mire lo que dice. Entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ahí repito otra vez, vos ya lo dijiste, solo quiero saber si soy yo, ¿verdad? Entonces uno sale allí, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es esto pues? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer en esto? Diga conmigo, Dios es fiel a su palabra. O sea, Dios no es un Dios de, ay, mañana sí, después ya no, yo cambio. No, hombre, la palabra de Dios es, oiga bien, es permanente, estable, igual al carácter de Dios. Nunca se mueve. No es que ahora es sí y mañana no, porque Dios es inmutable. Dios, hermano, en su carácter, ¿verdad? Su palabra siempre se va a cumplir. Mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra de Dios es estable, permanente. No es, ay, no sé qué hacer. Hay gente ansiosa porque mire, hay hermanas que si el esposo fuera un poquito más, ¿verdad? Más consciente, sí, esto vamos a hacer, no, esto es lo que. Pero hay hombres y hay mujeres que no saben.
Mañana quieren a uno, pasado quieren a otro. Los hombres mañana no saben si lo van a hacer. Y tienen que las mujeres andarlos empujando. Mire, decídase usted, porque usted nunca se decide. Ahora, Dios no tiene por qué responderle a Gedeón. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a someter a Dios a esto? Diga conmigo, no podemos probar a Dios. Eso es malo. No tentarás al Señor tu Dios. Ey, no ponga a prueba a Dios. Es que nos gusta poner a prueba. Y eso es lo que responde Jesús en las tentaciones. Es decir, si Dios no te ha dado pan para comer, no lo busques. Deja que Dios responda. Pero hay personas que quieren que a la pura fuerza Dios convierta las piedras en pan. Y Dios todavía no tiene el tiempo. Todavía no es el tiempo de Dios. Entonces a veces nos desesperamos y buscamos las soluciones nosotros, y buscamos la respuesta nosotros, y empujamos las cosas nosotros. ¿Por qué no esperas a que Dios mande la provisión, en lugar de andar desesperado y ansioso? Si estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios. ¿Por qué me voy a desesperar? ¿Por qué voy a desesperarme? ¿Por qué voy a sentir ansiedad si mi vida la controla Dios? Entonces no tentemos a Dios. Pero Gedeón lo probó, cosa que no es correcta. Pero Dios se deja. Ojo, no quiero decir que esto es la regla general. O sea, no debería de ser, nunca. Pero Dios se deja. Y Dios dice, mira, no sé, vaya, me venís pidiendo una cosa absurda, me venís pidiendo una cosa insólita, una cosa incomprensible, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque vos querés, no, porque yo quiero. Ahora, la prueba era algo absurdo. Como lo repito, si ya Dios, mira, ya le había dado fuego en la primera prueba, porque le dijo, si verdaderamente has hablado conmigo, porque en la primera etapa él no sabía quién era, si era Dios o no. Entonces Dios, él le puso el sacrificio, él le puso la ofrenda, y Dios hizo que el fuego quemara la ofrenda. ¿Y qué más querés ver, pues? ¿Qué más querés ver? Si ya viste a Dios y le estás pidiendo pruebas. Pero Dios dice, ay, este Gedeón, ¿verdad? El que no se pone claro, pues le voy a contestar, pues vaya, ni modo. Entonces Dios dice, bueno, ojo, mira qué interesante el texto. Hay dos características ahí. Uno, Dios está en silencio. Y dos, Dios ejecuta la prueba. O sea, pone atención, Dios está en silencio y Dios ejecuta las cosas sin decir el versículo bíblico que Dios no lo dice. No dice. ¿Por qué? Porque Dios actúa en silencio. Dios actúa muchas veces sin que usted lo perciba. Hay personas que aquí están diciendo la alabanza de Dani Berríos es lo correcto. Cuando Dios se queda en silencio es porque Él está trabajando. ¿Por qué? Porque ahorita usted dice, es que Dios no me responde, es que Dios no está haciendo. ¿Cómo no, hermano? Dios está haciendo cosas tremendas y usted ni cuenta se da que las está haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira el silencio. En el silencio Dios actúa, y lo que muestra la primera parte del verso 38 es tiempo. Diga conmigo, tiempo. Dios actúa en el tiempo de una noche, y sin que si nos diga cómo fue, porque no nos explica el verso, sino que nos presenta el actuar silencioso de Dios, nos presenta el actuar misterioso de Dios, nos presenta el actuar, hermano, misericordioso de Dios. A mí me encanta cuando Dios actúa en ese silencio. Nos sorprende, ¿verdad? Fuimos a hacer un examen con mi esposa por eso del cáncer de mama, y mira qué preocupada estaba, y yo también estaba bien preocupado,
Yo digo, Dios mío, no hombre, salimos de un... pero fíjate que ahí hubo algo en mí. Yo dije, yo siento, o sea, no es que yo tenía una respuesta, pero por la fe. Porque ella ya venía diciendo, mi vida está en riesgo. Claro, se desesperó. Pero claro, en la casa tiene que haber alguien que oriente la fe. Entonces, yo no digo que mi esposa, no, le inyecté la fe y le dije, mira, Dios nunca nos ha dejado sin respuestas. No estés dándote por vencida antes de la prueba. Y así fuimos. Oramos. Estuve orando por ella, orando, pidiéndole. Y fuimos. Y el doctor, hermano, pues es secuela del embarazo que se perdió. Entonces yo alabé a Dios, dice, Señor, gracias, gloria a tu nombre, Señor. Porque si esto hubiera sido una cuestión, un nódulo, una cuestión de cáncer, qué terrible. Pero yo ni tan siquiera, pero Dios estaba obrando. Dios estaba obrando en el silencio, sin que Él aparezca con grandes maravillas, con grandes cosas. Él está obrando. ¿Y cómo estaba obrando Dios allí? Poniéndome fe a mí, poniéndole fe a ella. En varias veces que se quebrantó. Pero Dios obraba poniendo fe. No es que estaba allí y apareció alguien y nos dijo, no se preocupen. No, nada que ver. Dios habló en la palabra, Dios habló en fe, Dios habló en mi corazón, Dios habló en alabanza. Dios habla en muchas formas. Pero ahí está el 38 y aparece el paso del tiempo de la noche y el actuar maravilloso de Dios en su respuesta. Mira el 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, o sea, mira qué bonito, dice. O sea, ¿cuánto habrá pasado desde las 6 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana que se levantó? Una noche, diga conmigo, una noche. Yo oro para que si usted está en la noche, como se conoce la noche oscura del alma, que Dios obre en su noche, que Dios obre en su duda, que Dios obre en su inquietud, que Dios obre en su tristeza, que Dios camine por ahí. O sea, Dios llegó, caminó, hizo la obra que tenía que hacer y le dejó a Gedeón la respuesta. Se amaneció por la mañana. Pasaron, ¿cuántas horas? Pudieron haber pasado unas, 12 horas, 6, 8 horas. Pero mire qué bonito cuando usted lee el 38 después de la coma. Mire, dice, mire que, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, segunda coma, exprimió el vellón y sacó de él el rocío. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que había pedido Gedeón? Que el rocío estuviera en el vellón de lana. Entonces, ¿qué tenía que sentir Gedeón? Húmedo, la humedad de la tela. Él tenía que tomar la tela y sentir que estaba mojadita. Esa era la respuesta que le estaba pidiendo a Dios. Pero ¿cuál era la dificultad? Que todo tenía que estar seco, toda la era seca y solo la tela mojada. Y mire cómo le responde Dios. ¿Qué es lo que pidió Gedeón? Que solo estuviera ¿qué? El rocío en la tela. ¿Y qué es lo que encontró Gedeón? Diga conmigo, la tela llena de agua. O sea, de tal manera que cuando apretó el vellón, le sacó, y mire la comprobación, mire lo que está ahí, un tazón lleno de ¿qué? O sea, con su propia mano tocó la respuesta de Dios. Con su propia mano tocó la respuesta de ¿qué? De Dios. Diga conmigo, la respuesta de Dios. Tócala, apriétala. ¿Qué es el rocío? Oiga estos textos bíblicos. El rocío en la Biblia representa el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Les leo. Y ojo, el respaldo y la prosperidad.
Escucha estos textos de la palabra, no los busque, solo escúchelo. Génesis 27, versículo 28 al 39 dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Es decir, el rocío es señal de respaldo, el rocío es señal de prosperidad. Deuteronomio 33, verso 28: E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Rocío es prosperidad de Dios y respaldo de Dios. Oseas 14, versículos 5 y 6 dice: Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderá su rama y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Tocar el agua del rocío es tocar el respaldo ¿de quién? De Dios. Hermanos, oiga, deje de estar pidiendo señales. Deje de estar pidiendo señales. Deje de estar pidiendo señales. ¿Por qué? Porque la señal más grande ya Dios se la dio. ¿Y qué es la señal más grande? Es Jesucristo el Señor que te respalda. No es el agua del cielo, no es la aprobación de un hombre, ni tampoco el aplauso de alguien. Es Jesucristo que está contigo todos los días de tu vida. Jesús es el rocío del cielo para nosotros. ¿Y por qué dudas, pues? Dices amén y no tienes valor. Dices amén pero no tienes confianza. Dices amén pero tienes duda. Dices amén pero tienes miedo de caminar entre serpientes. Es que lo que revela el texto bíblico es que ¿qué más prueba? O sea, no solamente le llenó de agua, le llenó de rocío la tela, sino que le exprimió y sacó un vaso. Ese vaso es Jesús, es el rocío de Dios, es la bendición de Dios, el respaldo de Dios para nuestras vidas. Es decir, las señales están bien, pero Cristo, ¿qué más que Cristo que esté contigo? ¿Qué más que Cristo que esté con nosotros? Hermano, si Cristo está conmigo, yo puedo cumplir todos mis sueños y hasta lo imposible puede ser posible en mi vida. Estábamos en el penal de Quesaltepec el martes y estaba predicándole a un grupo de gente que está condenada, sentenciada y con enfermedades crónicas. ¿Qué les vas a predicar a gente que tiene SIDA, cáncer invasivo? Y me maravillé. Porque a pesar, hermano, de que están encerrados, tienen sentencias grandes. O sea, usted no les va a decir, mire, mañana van a salir, ¿verdad? Pasado mañana vas a estar afuera. Pero me dio mucha risa porque estaba a punto de predicar y uno de los custodios llegó a sacar a uno de los reos, ¿verdad? Y había uno de esos malos, ¿verdad? Pero iba en silla de ruedas. Le faltan las dos piernas. Y los demás reos que estaban dentro decían, ¡ey! Le dice, porque lo llevaron a chequeo médico, ¿va? Y ahí lo llevaban empujado, el custodio lo llevaba. ¡Ey, vos! No se te vayan a olvidar los zapatos, le decían los reos. ¿Cuáles zapatos? Si se está sin pata, ¿va? ¿Y sabe qué hizo el reo? Riéndose, matándose de la risa. ¿Por qué? Porque son cristianos, ya Dios los convirtió y tienen a Cristo. ¿Qué les prediqué? ¡A Jesús! ¿Qué le vas a predicar a alguien que perdió la esperanza? ¡A Jesús! ¿Qué le vas a predicar a alguien que tiene cáncer, SIDA, una enfermedad invasiva? Mira, tenés a Cristo y con Cristo hay esperanza para toda respuesta buena en tu vida. Si tenés a Jesús, lo tenés todo. Y a veces, aunque veamos las cosas tan negativas, tan terribles, si Jesús está con nosotros,
Oiga bien, no tenemos por qué sentir soledad. Jesús está de mi lado. Pregunto, ¿lo merece Gedeón? No. No. Pero Dios dice, vaya pues Gedeón, toma, no solamente te doy. Y ojo, cuando Dios responde, no responde, hermano, con pocas cosas pequeñas. Siempre responde con abundancia. Diga conmigo abundancia. O sea, cuando usted le pide algo a Dios, dice, Señor, dame esto. No, hombre, Dios te da más. Vos pedís, es que tenemos esa mala costumbre. Señor, dame por favor un creditito chiquitito. Señor, dame una casita y yo te pido que me des un cuartito donde vivir. ¿Y para qué vos? ¿Para qué vivir? ¿Para qué querés vivir en como que cajetilla de fósforos? Vos pedile al Señor una casa y deja que Él obre. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido una cosa. Cuando Dios responde, Dios nos sorprende. Nunca Dios me ha respondido a mí con lo que yo le he pedido. Siempre Dios me ha dado más. ¿Sabes por qué? Porque es donde manifiesta Dios su favor, su gracia y su abundancia. Usted tiene un Dios que es abundante. Si Él hubiera querido, Él no hubiera permitido que hoy nos levantáramos. Si Él hubiera querido, hermano, nos deja postrados en una cama de hospital. Pero ¿sabes qué? Estamos aquí. Y si ese reo que no tiene piernas se puede reír, como nosotros que tenemos la sanidad, la salud, la bendición, la familia y a Cristo, ¿cómo no nos vamos a gozar de las maravillas de Dios? Dele gracias a Dios por el día que Dios le ha dado. Dele gracias a Dios por el trabajo. Dele gracias a Dios por la familia. Sea agradecido porque Jesús llena los vasos hasta el tope y desbordantemente. Jesús es la plenitud de Dios. Él nos da abundancia. Yo no digo de bienes materiales, no, nos da la abundancia de su conocimiento, la abundancia de su salvación, la abundancia de su paz, la abundancia de su perseverancia, la abundancia de su respaldo, que nosotros creemos que no lo vamos a poder hacer y Dios nos da más de lo que pensamos. Ahora, hasta ahí, ¿qué tenía que hacer Gedeón? Tomar las armas e irse con el ejército a pelear. Pero este Gedeón no tiene compostura, hermanos. Es tan tímido que le va a volver a pedir otra señal. Diga conmigo, Dios es fiel y responde. O sea, consola. O sea, todo está seco y solo el vellón está mojado. ¿Y qué más querés ver? Dios te respondió y todavía tocaste el vellón en tus manos, lo apretaste, sacaste el agua. ¿Y qué más si es una abundancia de respuesta? Pero no se convence. ¿Por qué? Porque no cumple sus promesas el hombre. Dios sí cumple, pero el hombre no. El hombre no. ¿Cuántas cosas usted no ha cumplido? Aquí tengo, mire, llenaría los ministerios de servidores de tanta gente que dijo, le voy a servir a Dios. No sirvieron, ahí están sentados. Llenaría, hermano, escuela bíblica, llenaríamos los ministerios de evangelismo de toda la gente que ha dejado de servir en esta iglesia y no le prometiste a Dios servirle. El hombre no cumple. Dios sí cumple. Qué maravilloso nuestro Dios. Que ante nuestra infidelidad Él es fiel. Él sí cumple su palabra. Pero nosotros no cumplimos la palabra. Gedeón le dijo, solo déjame saber que seré yo, mojá esta tela de rocío. Pero ¿qué analizó Gedeón? Mira el análisis, es que para hacer allá en la época de los 80 los animales les decían, porque es que uno es bien vivo. Gedeón dijo, dijo él, es probable que por la naturaleza la lana se mojó. Y eso lo pudo haber hecho la naturaleza y no Dios. Entonces Gedeón dijo, le hubiera puesto una prueba más difícil a Dios. Entonces, como dije, le voy a poner un examen más yuca. Ese fue el análisis. O sea, el análisis de Gedeón es, esto puede ser que haya sido un accidente.
¿Y qué más querés tú? ¿Ah? Si ya te chocaron el carro, si ya veniste y te quebraron la pata, si ya casi te sacan los ojos, anda a meterte mejor al seminario, anda a estudiar. Si ya te está llamando el Señor, ¿y qué quiere que se te aparezca? No se te va a aparecer. ¿Ah? Si ya vinieron y te detectaron cálculos en los riñones, si ya te dijeron, mira que esto aquí, ¿y qué más queremos? ¿Ah? Obedecerle a Dios lo que te está pidiendo. Si no se equivoca. Pero nosotros decimos, Dios, dame una pruebita más. No, hombre, y todo. Sí. ¿Y para qué le pedí otra prueba? Mejor hacerlo. Es que mire, hermano, yo he probado. Mire, le voy a contar algo. Me acuerdo que estaba pidiendo a Dios una salida. Y le pedí al Señor que me diera cabal la cuota que yo debía. $1,500 le debía a la Curazao. Y desesperado y todo. Y fíjese, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, fiel. Viene un hermano y me dice, pastor, estos $1,500 son para la iglesia y estos $1,500 para usted. Entonces yo me fui al campamento de los jóvenes ese año, en el año no me acuerdo, allá en Usulután. Y yo me fui con aquello que dejé los $1,500 ahí. Entonces yo iba contento, alegre, decía, Dios me respondió. Hermano, y allá en el campamento se me mete el diablo, fíjate. Y allá en el campamento y predicándole a los jóvenes y las grandes unciones y liberaciones y la juventud, vea, yo predicándole. Y se me mete, hermano, que el pisto lo ocupara yo mismo, dándome carreta, terapia, yo solo, que ese dinero lo iba a ocupar para poner un negocio y que iba, imagínese usted. Y me habla mi esposa y me dice, mira, me dijo, el dinero lo necesitamos para pagar porque ya hay que ir a cancelar ese dinero. Mira, fíjate qué pensa, ¿sabe qué hizo mi esposa? Se puso a chillar y me dijo, mira, me dijo, si no pagas te dejo, me dijo. Pues así, ahí me habló Dios, hermano, inmediatamente. No fui a pagar. Si no pagas te dejo, me dijo. ¿Qué te pasa? Me dijo, que no tenés cerebro, que mira que Dios te ha dado eso para... Es que somos como Gedeón, que a Dios le quitó el hombre que no es suyo y anda ahí buscando un bicho, un chavorruco, ¿ah? Vago que usted va a mantener, pero como eso le gusta. Y Dios cree que es que Dios me hizo el milagro, la liberación. No, hombre, men. Ahí anda, que fíjate que me habló un amigo, fíjate que fulano se va a separar y yo le estoy dando mi apoyo y se va a divorciar. Ah, vaya, qué bueno, le digo. Ah, pues mañana quiero hablar con él, le digo. ¿Y qué le vas a decir? Que no se divorcie, que vos sos un mal consejero, que le haga frente. Va a dejar la niña recién nacida, si 6 meses tiene, un año tiene. Y ya quiere dejar la niña. Pero mira, no la soporte a la mujer. Y no es lo ¿y qué vamos a hacer? Pues no es la historia de todos los que estamos casados. O sea, insoportable el varón, insoportable la señora. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Hermano, ¿cómo vamos a venir después de la misericordia, después de tantas bendiciones? Dios te ha dado casa, Dios te ha dado trabajo, Dios te ha dado bendición, te ha dado salud, y todavía después que te llena el vaso, ¿querés ser infiel con Dios? Te ha llenado el vaso de bendiciones. Hace 4 meses tiene de casado y ya se va a divorciar. ¡Qué chivo! 4 meses de casado y ya se va a divorciar. Que sufre igual que todo, que vaya al purgatorio, que le queme el matrimonio. Cobardes, débiles de carácter. Mantenga su relación, sostenga su carácter, mantenga las bendiciones de Dios. Si Dios lo ha bendecido, ¿y qué más quiere, hombre? Probamos y tentamos a Dios y llevamos a Dios al límite, que si es que nosotros mereceríamos morir, hombre.
Pero Dios, dice Dios, vaya, nunca va a cambiar. Pero bueno, Dios persevera con nosotros. Dios persevera conmigo. Yo siento que Dios persevera. O sea, porque a pesar de lo que somos y cómo somos a veces de inconstantes, Dios siempre actúa, Dios siempre da, Dios siempre bendice, Dios siempre nos ayuda, Dios siempre y nos da milagros y nos cura y nos da una bendición. No valoramos las cosas de Dios. Entonces Gedeón tenía que obedecer, pero no obedeció. Pero Dios dice, me está tentando, me lo debería de acabar, debería mandarlo a juicio. Pero mira el 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira. O sea, ya sabía que lo estaba tentando. No se encienda tu ira. No se encienda tu ira. O sea, ya sabe que está siendo abusivo, porque ya le respondió una vez. Pero ¿qué es lo que pasa? Suavecito le dijo, mire lo que le dijo. Solamente probaré. Ahí está la palabra clave, probaré. Diga conmigo, probaré. La palabra en hebreo es nasá, en hebreo. Y les voy a explicar. Cada vez que aparece esa palabra en el Antiguo Testamento aparece como una mala palabra. Porque cada vez que el pueblo de Israel probó a Dios, Dios se airó con ellos. Y aquí tengo las pruebas. Le voy a leer los textos donde aparece probaré. Escuche Éxodo 2, 17, versículo 2 al 7. No lo lea, óigalo. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discute conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Cuando dice, ¿por qué tientan al Señor?, es la palabra nasá en hebreo. ¿Y sabe cómo terminó eso? Mal terminó. Porque Dios ya los había sacado, les estaba probando que les podía dar agua y comida, pero ellos decían, Dios nos sacó para dejarnos morir aquí. ¿Cuántos murmuradores hay? ¿Cuánta gente que, que Dios no me bendice, que Dios mira cómo me tiene, que mira Dios no me da esto, que Dios no me da lo otro? Mire, hermano, terminaron mal. Porque cuando pidieron la carne, Dios les dio carne, pero terminaron muriendo. Porque por aquello de probar a Dios y renegar de Él y renegar de sus bendiciones. Pero Gedeón está llevando a Dios al límite. Está llevando a Dios al límite. O sea, lo está llevando por un poquito, no le tira fuego. Pero le dice, ahí aparecen más textos, no se lo voy a leer porque quiero terminar. Mira lo que dice el 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré, nasá, ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Es más yuca esta prueba. ¿Por qué? Porque ¿qué es más difícil? Que solo el vellón esté mojado o que toda la tierra esté mojada y el vellón seco. El vellón tenía que secarse. Imagínense que Dios tenía que mandar rocío a toda la tierra, menos a la lana. Está yuca esa prueba. O sea, solo la lana seca y de ahí todo mojado. Al contrario, al revés, ¿verdad? Y fíjese que Dios, hermano, le responde. O sea, Dios le responde. Es algo ridículo lo que pidió Gedeón. Y mire lo que dice el versículo 39. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. 40. Y aquella noche lo hizo Dios. Así, ahí sí aparece Dios como su presencia amorosa haciendo ese milagro. No dice cómo fue, no nos explica el versículo nada, pero sí nos presenta lo que vio Gedeón al siguiente día. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y se levantó en la mañana en el capítulo 7 Gedeón y fue a llevar la batalla, hermano, porque se sentía confiado que Dios estaba con él y que Dios iba a cumplir las promesas que le había dado. Hermanos míos,
¿Merece Gedeón que Dios le responda? No, porque está probando a Dios. ¿Cómo sacamos el final de este sermón o esta enseñanza? Mire, hermano, yo he aprendido algo. He aprendido. ¿Por qué Dios? La pregunta que yo me haría es: ¿por qué Dios no se enojó? Porque conocía el carácter de Gedeón. Pero también una cosa les quiero decir: el amor por su pueblo Israel era tan grande que aunque Gedeón cometía tantas cosas absurdas, los errores de Gedeón no iban a detener el plan de Dios. Ahora, diga conmigo: el plan de Dios no se detiene. Mire, usted pudo haber cometido los errores, puede tener un carácter débil, puede haberse desviado del camino, pero a Dios no lo sorprendemos, porque Dios sabe que nosotros le fallamos, porque Dios sabe que nosotros somos débiles, porque Dios sabe que nosotros no tenemos la capacidad. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios no se va a detener por nuestros errores, y aunque nosotros nos equivocamos, Dios siempre va a tener misericordia para darnos otra nueva oportunidad y levantarnos. Hermano, yo glorifico a Dios, porque si Él me tomara en cuenta todas las veces que yo me equivoco, simplemente no estaría yo aquí en esta noche. Y yo he echado a perder cosas. Y fíjate que me acuerdo de esa vez que yo necesitaba una salida de Dios, de esas provisiones de Dios grandes. Y esa alabanza, ¿verdad?, que se me quedó en la: Dios imparable, Dios de imposible. Pero fue tan grande Dios que yo, bajándome del carro, me habla este señor, don Israel, me dice: mira, te tengo la situación esta, solo venía a firmar, te voy a arreglar este problema. Entonces, y yo dije: Señor, esto lo voy a apreciar, lo voy a valorar. Y quizás como a los 5 años después de eso, no valoré lo que Dios me dio, el vaso lleno, y lo eché a perder. Yo creo que hasta lo quebré. Pero Dios dice: es que vos, hombre, vos no me entendés, Michael. Yo creo que Dios en su presencia dice: este Michael, ese que no le daba. Pero Dios dice: mira, solo porque yo tengo un plan que es más grande que vos, te voy a dar un refil. ¿Quién quiere un refil? ¿Ah? ¿Quién quiere un refil? Por eso me gusta ir al Burger King en la mañana, porque dan refil. Por eso me gusta ir al Pollo Campero, porque dan refil. Mira, yo te voy a decir esto: tampoco hay que tentar a Dios, pero es que, hermano, cuando Dios sabe que somos necios y nos equivocamos y nos arrepentimos, Dios dice: vaya pues, tal vez no te lo lleno otra vez del tope, pero te voy a dar la mitad. Y te saco y te levanto. Pastor, yo me equivoqué. Vaya, por lo menos ya lo reconoce. Pastor, es que yo hice esto, por lo menos lo reconoce. ¿Qué le falta? Arrepiéntase y vuelve a comenzar. ¿Por qué? Porque Dios quiere mandarle rocío todos los días de la vida. Y el rocío es Cristo Jesús. Y su gracia y su misericordia nos acompañan siempre. Si te equivocaste, vuélvete a levantar, tómate de la mano de Dios y vuélvelo a hacer, porque Dios llenará tu vida de rocío, de bendición. Y nunca te va a llenar el vellón con la mitad del agua. Siempre va a dar un poco más de lo que necesitas, porque Dios no está acostumbrado a mandar solamente lo poco. Dios siempre manda lo que necesitamos para nuestro problema. Y Dios te va a mandar una provisión, exactamente lo que necesitas para salir de la prueba, para la respuesta que estás buscando, y por sobre todas las cosas, para que no se te olvide que Dios cumple sus promesas, aunque nosotros no las cumplimos. Dios es fiel y el hombre mentiroso. Pero la misericordia de Dios alcanza al hombre mentiroso y lo restaura y lo vuelve a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Un día vamos a ser mejores, no sé cuándo. Tengo 43 años, pero yo creo que se me va a terminar de caer todo el pelo. Y antes de morirme, voy a ser un poco mejor de lo que soy hoy. ¿Por qué? ¿Porque yo he cambiado? No, porque Cristo ha cambiado mi vida. Y Dios llena vasos de misericordia todos los días de la vida.
Vamos a orar, hermanos.